Capítulo 1. Problemas coqueteando. A altas horas de la noche, bajo luces tenues, al ritmo de la música y con alcohol en sus venas, el suave aroma de la piel suave flotaba en el aire. Un cálido aliento le rozó la nuca, mientras el dueño de ese cálido aliento se acurrucaba entre sus brazos. No dudó en estrechar el abrazo, acercándose sin importarle las miradas a su alrededor. «Quédate en mi departamento esta noche», susurró dulcemente la persona en sus brazos. «No puedo, Pimix, tengo exámenes finales mañana. Si no vuelvo a casa, mis padres me matarán», respondió el joven. «Solo dejé de estudiar para verte porque dijiste que te sentías sola». «Oh, qué molesto tratar con niños», se quejó la hermosa mujer juguetonamente, pero no era nada grave. Le dio un ligero golpecito en el pecho con el dedo e hizo pucheros. «Entonces tienes que llevarme a mi habitación, darme un beso de buenas noches para que pueda dormir bien antes de que te vayas. ¿Trato?» «Trato hecho», respondió Yotín, inclinándose para besarle la mejilla, sabiendo muy bien que su beso de buenas noches probablemente no sería solo un beso. Aún así había dejado en claro que no se quedaría a pasar la noche. Salir con una mujer mayor tenía sus ventajas. Ella entendía las cosas fácilmente, sin el drama infantil que las chicas más jóvenes tendían a tener. Matthew Korn era un estudiante de tercer año en una universidad privada y vivía en un condominio de lujo. Ella tenía un novio, el hijo de una persona influyente, pero todavía llamaba a Yotín con frecuencia, invitándolo a salir. A Yotín no le importaba ser la segunda opción. Después de todo, no amaba a Matthew Korn, no tenía intención de convertirla en su novia. Era solo una diversión momentánea con una mujer hermosa, sin ataduras. ¿Quién no querría eso? Bebieron unas copas más antes de irse y pararon un taxi frente al pub. Matthew Korn había planeado beber hoy, así que no trajo el coche. Yotín estaba distraído buscando un taxi vacío y no se dio cuenta de que el otro hombre venía del aparcamiento. Solo se dio la vuelta cuando Matthew Korn exclamó sorprendida: «Zack, ¿cómo llegaste aquí?» La joven soltó rápidamente el brazo de Yotín, pero era demasiado tarde. Se escuchó un golpe. Yotín recibió un puñetazo en la cara que lo dejó sin aliento y lo dejó mareado. El joven se tambaleó hacia atrás mientras la sangre fresca goteaba de su nariz. Escuchó una voz furiosa que resonaba: «¡Bastardo! ¿Cómo te atreves a meterte con mi mujer? ¡Vas a morir!». Tan pronto como terminó la frase, el otro puñetazo golpeó su cuerpo, dejándolo sin aliento y cayendo al suelo. Yotín intentó defenderse de los golpes y patadas que seguían golpeando su cuerpo, mientras Matthew Korn intentaba sujetar el brazo de su novio para detenerlo. «Zack, basta, se va a morir de verdad». «¿Aún te preocupas por él? Pronto te van a dar una paliza a ti también». Los porteros del pub se apresuraron a intervenir, pero el hombre enfurecido gritó: «No te entrometas, vuelve a tu trabajo. Dile a Piwatt que mi padre solucionará esto más tarde». Cuando mencionó el nombre del dueño del pub, con quien tenía una buena relación, los porteros dudaron y se alejaron, impidiendo que otros lo ayudaran. Yotín intentó moverse, gateando, luchando por levantarse, pero recibió otra fuerte patada en el estómago, cayendo de nuevo al pavimento. Aún consciente, buscó desesperadamente algo para defenderse. Su mano finalmente encontró un trozo de concreto que parecía haberse desprendido de la calle dañada y lo agarró con fuerza. Justo cuando su atacante se agachó para agarrar su camisa y preparar otro puñetazo, Yotín reunió todas sus fuerzas y golpeó el trozo de concreto con todas sus fuerzas en la sien del otro. «¿Qué hiciste, Yotín? ¿Tienes alguna idea?». Su padre se puso la cabeza entre las manos mientras terminaba de escuchar la historia de su hijo, mientras su madre lloraba cerca. «¿Te duele, hijo?». Yotín negó con la cabeza. El rostro del joven estaba cubierto de moretones y manchado de sangre. «Me estaba defendiendo, padre. Ese tipo quería matarme».
Sí, lo sé. Lo que quiero saber es si estás loco por meterte con la novia del hijo de Chayos. ¿Tienes idea de cuánto poder tiene su padre? Y ahora has acabado enviando a su hijo al hospital con el cráneo roto. Aunque le digas a la policía que fue en defensa propia y evites el procesamiento, seguirás en su punto de mira. Yotín escuchó en silencio, con el rostro pálido. Su padre miró los moretones en la cara de su hijo y suspiró diciendo: Ve a ocuparte de esas heridas. Llamaré a algunos conocidos influyentes e intentaré resolver la situación. Creo que tendremos que pagar una gran indemnización. El joven murmuró una respuesta y siguió a su madre para tratar sus heridas en la habitación. Bozabán cuidó a su hijo, dándole analgésicos y medicamentos para prevenir la inflamación. Ella esperó hasta que se durmió antes de salir de la habitación. Afuera, le preguntó a su esposo, que acababa de apagar su teléfono celular: ¿Puede ayudarnos, querido? La mujer de mediana edad se refería a un político destacado, un ministro en uno de los ministerios que era un viejo conocido de su esposo. Gomet asintió, dejando escapar un profundo suspiro. Prometió que ayudaría a resolver la situación. Afortunadamente, Chayo se está preparando para entrar en política ahora y está tratando de construir una buena imagen, por lo que no usará su poder tan abiertamente. Pero su hijo, escuché que es problemático. Me temo que irá por Yotín más tarde. ¿No sería mejor enviar a nuestro hijo al extranjero?, sugirió su esposa. La escuela de Yotín ya tiene acuerdos con los Estados Unidos. Ya terminó el semestre. Tal vez podemos intentar transferirlo. Puede irse, pero enviar al chico lejos así, sin planificación, sin encontrar una buena familia anfitriona que lo cuide, me temo que se perderá aún más, dijo el padre de Yotín, quien conocía bien a su propio hijo. A Yotín no le gusta. Le gusta probar límites. Aquí, con solo beber y con las mujeres, ya se ha metido en todos estos problemas. Si se aleja de los ojos de los adultos, me temo que acabará metido en las drogas. Entonces, ¿qué piensas hacer? ¿Vas a dejar a nuestro hijo aquí esperando a que lo ataquen de vuelta?, cuestionó Bozaba, mientras Gomet, su esposo, sacudía la cabeza con seriedad. Lo enviaré a otro lugar. Lo mantendré alejado de las distracciones de la ciudad por un tiempo. Tal vez eso lo ayude a madurar. Espera un minuto, papá. ¿A dónde dijiste que me vas a enviar? El joven levantó la cabeza y preguntó en voz alta, tan pronto como su padre terminó de hablar. A Bampó, mi pueblo natal. Un amigo mío es el jefe de la aldea. Prometió encontrar un lugar para que te quedes y ya está buscando una escuela para ti. Gomet respondió con una expresión tranquila, esperando ya la reacción de su hijo. Yotín dejó de lado la cuchara que estaba usando para comer la papilla especial que su madre había preparado y preguntó con una expresión preocupada. Pero papá, dijiste que ya lo habías arreglado con ese tipo del padre de Chuck. ¿Por qué tengo que cambiar de escuela a mitad de año? Puede que los adultos hayan llegado a un acuerdo, pero ¿crees que los jóvenes como tú pueden resolver las cosas? Incluso si Chayos no va por ti, ¿cómo puedes garantizar que su hijo no busque venganza más tarde? Ese tipo al que golpeaste con un ladrillo es un matón, el hijo de un jefe de la mafia, le advirtió su padre. Yotín permaneció en silencio. También estaba preocupado por su seguridad, pero creía que la influencia que tenían sus padres sería suficiente para protegerlo, o en el peor de los casos, su padre lo enviaría al extranjero por un tiempo. Lo que no esperaba era que su padre no estuviera planeando enviarlo al extranjero, sino al campo. Solo escuchar el nombre de la provincia le hizo fruncir el ceño, sin tener idea de dónde estaba o qué había allí. Además, por lo que había dicho su padre, el pueblo de Bampó, de donde sus abuelos habían mudado a Bangkok, estaba aún más lejos de la ciudad. No lo haré, declaró Yotín con firmeza. Sí, lo harás. Ya te he informado que te vas de la escuela. Cuando terminen tus exámenes finales, prepararán los documentos para la transferencia de cursos e irás a la nueva escuela. La nueva escuela es una escuela rural, ¿no? ¿De verdad vas a enviarme a vivir con vacas y búfalos?,
dijo el joven irónicamente. Es una escuela de secundaria de distrito, no una escuela de templo. Y aunque lo fuera, ¿cuál es el problema? Tu padre estudió en una escuela de templo y logró ingresar a la universidad, graduarse y trabajar para criarte, respondió Gomet con frialdad. Al ver la postura de su padre, Yotín frunció los labios. Cuando su padre hablaba así, significaba que no había forma de dar marcha atrás, así que el joven trató de encontrar otra razón para objetar. ¿Qué pasa con mi ingreso a la universidad? Si voy a estudiar al campo sin hacer un curso preparatorio, ¿cómo podré seguir al ritmo de mis amigos aquí? No hay problema, respondió Gomet. Estudiarás allí durante un semestre. Si te portas bien y no causas problemas, puedes volver y matricularte en una universidad privada o incluso estudiar en el extranjero. Te lo permitiré. Le hizo una propuesta. De hecho, él y su esposa ya habían planeado enviar a su hijo a estudiar al extranjero, pero temían que si no corregían su comportamiento primero, Yotín pudiera causar aún más problemas lejos de casa. El joven empezó a dudar. ¿Solo un semestre? ¿Solo 4 meses, papá? Preguntó con incertidumbre. Así es. Si te quedas allí hasta que termines la escuela secundaria, puedes estudiar donde quieras, pero tienes que prometerme que te comportarás y no causarás problemas. Haré que alguien me mantenga informado sobre tu comportamiento, dijo Gomet. Yotín frunció el ceño. ¿Alguien me supervisará? ¿Quién? ¿Tu amigo? No, no vas a vivir con el jefe de la aldea, Kla. Eso sería demasiado fácil. Kla tiene un sobrino que es el jefe de otra aldea. Dijo que puedes quedarte allí. Está demasiado lejos, pensó Yotín, murmurando para sí mismo mientras abría la puerta del coche de su padre y salía, estirando las piernas para aliviar el dolor. Habían salido de Bangkok horas antes, y después de atravesar varios pueblos, finalmente llegaron al distrito de Bampo. Después de eso, todavía tenían que conducir hasta la aldea Waitakere, donde vivían Kla, el jefe de la aldea y amigo del padre de Yotín. Ya era tarde cuando llegaron. El joven miró alrededor de la casa tradicional tailandesa, que ocupaba una gran parcela de tierra, digna del puesto de Kla como jefe de la aldea. Alrededor de ella había 4 o 5 casas más pequeñas, así como un huerto y un edificio que parecía ser un granero, que su padre explicó que era el almacén de arroz. Al ver aparatos de aire acondicionado y antenas parabólicas por toda la casa, Yotín se dio cuenta de que había más comodidades de las que esperaba. Una joven, que parecía ser pariente del jefe del pueblo, abrió la puerta y los recibió con una sonrisa radiante y un aspecto fresco, muy diferente de las chicas que había conocido en Bangkok. Sin pensarlo mucho, Yotín murmuró: «En realidad podría quedarme aquí». Su padre se rió con desdén y le advirtió: «Olvídalo, Yotín. La casa de Kla tiene muchas nietas. No permitiré que tú, un verdadero Casanova, provoques problemas aquí también». Luego, Gomet llamó a su esposa y a su hijo a la casa principal. La joven los condujo a una sala de estar con muebles de teca. Yotín miró con curiosidad el piso ancho y liso de tablones, algo que no estaba acostumbrado a ver. Al haber crecido en la ciudad, solo había visto pisos de cerámica o madera laminada. Esta teca, tan pulida, parecía perfecta para rodar y refrescarse. Después de beber agua y descansar un momento, un hombre de mediana edad, con una camisa a cuadros desgastada y vaqueros, subió los escalones de la casa. Tan pronto como entró, saludó a los padres de Yotín con un ligero acento regional. «Hola, Pimes. Pibas. Perdón por la espera. Estaba arreglando un problema con la bomba de agua que está al lado del canal». «No hay problema, Kla. Somos nosotros los que te molestamos», respondió Gomet en el mismo tono relajado. Yotín miró a Vita y pensó: ¿papá habla con acento local? Antes de que pudiera pensar más, su padre se volvió hacia él y le dijo: «Oye, Yotín, cuando conozcas a personas mayores debes saludarlas. ¿Ya eres mayor y todavía necesitas que te diga esto?». El joven, que estaba avergonzado,
Todavía saludó respetuosamente al dueño de la casa. «Hola». El jefe de la aldea aceptó el saludo y asintió, saludándolo de acuerdo a su edad. «Te extrañé, niño. Ya eres todo un adulto y apenas pude reconocerte. El tío te vio cuando eras pequeño. Ahora eres todo un adulto y luchas por una dama». El jefe de la aldea bromeó antes de volverse hacia su propio mayor, hablando con firmeza. «No te preocupes, hermano más. Aquí es seguro. Muchos de los antiguos subordinados de tu padre todavía están por aquí, y mis nuevos subordinados también son buenos vigilando. Si aparece alguien extraño, lo sabremos de inmediato. Incluso si son mafiosos de Bangkok, no se atreverán a hacer nada en nuestra área». Mas le dio una palmadita en el hombro al otro. «Muchas gracias, Kla. Después de tantos años lejos de Bampo, todavía tengo que confiar en la influencia de tu tío y la tuya». Yotin, al escuchar la conversación, se quedó en silencio. Esta vez su mirada hacia su padre cambió un poco. ¿Podría ser que su padre eligiera este lugar porque era realmente seguro para él? «Entonces, tío John, ¿tu sobrino está en problemas?», preguntó más con cierta preocupación. El jefe de la aldea Kla agitó la mano y se rió. «No hay ningún problema. John es uno de los que les va a cuidar las pequeñas cosas. La casa del tío Pat está llena de niños ahora y la gente piensa que es el padre de todos ellos. Agregar un niño más no hará la diferencia». El joven de 18 años, que fue incluido como un niño, estaba un poco avergonzado, pero no objetó públicamente para no mostrar falta de respeto. El jefe de la aldea Kla condujo su camioneta para guiar al auto del mayor a la aldea de Pochai, que estaba a unos 5 kilómetros más allá de la aldea de Huaytakeo. Entraron y aparcaron el coche delante de una casa tradicional tailandesa. A primera vista parecía la casa del jefe de la aldea Kla, pero era más pequeña y un poco más moderna. Busaban, que estaba sentada al lado del conductor, se volvió hacia su marido y le preguntó: «¿El tío John es realmente el sobrino legítimo del jefe de la aldea Kla?» «Sí, es un pariente. Parece que es el hijo del primo del jefe de la aldea Pun. El padre de Kla es el hermano mayor del tío Pat, que es el abuelo del tío John». «Esto significa que debe tener una apariencia similar a la del tío Kla», pensó Yotin mientras escuchaba. El jefe de la aldea del clan tenía una apariencia severa, pero también era muy abierto y sincero. Aunque pudiera parecer un poco intimidante, parecía ser muy amable y gentil con el hijo de sus subordinados. El joven bajó del auto y vio a alguien que bajaba las escaleras de la casa. Usaba sandalias y corría lentamente a saludarlos. El hombre era alto y delgado. A pesar de llevar una camiseta y pantalones cortos, llamaba la atención desde lejos, probablemente por su rostro llamativo, con ojos almendrados, nariz afilada y labios finos. Se parecía un poco a los actores chinos o cantantes coreanos que las mujeres en la sala adoran. Sin embargo, su piel era de color miel en lugar de clara, y su cabello era negro y liso, sin tinte. ¿Podría ser el joven de la casa del tío John? Se dio cuenta de que había cometido un error cuando la persona corrió hacia ellos y dijo: «Hola, tío, ¿cómo estás?». Luego hizo una reverencia al jefe de la aldea Kla y se volvió hacia el padre y la madre de Yotin. «Ustedes son el señor Mace, ¿no? Hola». El joven habló con voz alegre y sonrió ampliamente, mostrando sus pequeños dientes. Los padres de Yotin aceptaron el saludo con una mirada de sorpresa, mientras que el jefe de la aldea, Kla, se rió y se presentó. «He traído al niño que estará bajo tu cuidado, hermano Mace y hermana Busaban. Él es John, mi sobrino John Wang».